a mí que Dios tiene una iglesia? Repítalo. Para que, citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y usted y yo debemos pertenecer a esa iglesia porque dice, sepa cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Una iglesia. Y usted debe pertenecer a esa iglesia. Y yo debo pertenecer a esa iglesia y tenemos que saber ¿cómo qué? Debes Conducirnos en esa iglesia. La iglesia del Dios viviente. Atención hermanos. Una de las mentiras más grandes de los protestantes que queda al descubierto. ¿Saben cuál es? Dios no tiene ninguna iglesia. Cuando ustedes escuchen a un protestante decir Dios no tiene iglesia, no tenga problema en decir palabra de Satanás. Porque la palabra de Dios dice que Dios tiene una iglesia. El Dios viviente tiene una iglesia. Pero los protestantes dicen Dios no tiene iglesia. ¿Que no tiene iglesia Dios? Claro que sí. Según la Biblia, y a mí me importa en la Biblia, estamos leyendo la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Cuando un católico sabe que Dios tiene una iglesia y que yo tengo que saber cómo conducirme en esa iglesia, no se deja engañar por nadie. Es un católico formado. Pero cuando un católico no sabe, católico ignorante, futuro protestante, le van a enseñar que 2 más 2 son 5. Y van a caer en la trampa. No podemos dejarnos engañar. A ver, esa iglesia del Dios vivo, ya Dios tiene una iglesia. ¿Cuál es? ¿Para qué la fundó Dios? Paren la oreja, pongan la lupa, que no me traje la lupa, pero se me quedó, y háganle un zoom. ¿Para qué fundó Dios la iglesia? ¿Para qué Dios tiene una iglesia? Véanlo. Si quieren, presten atención para que vean. Compadritos, léanlo detenidamente. ¿Para qué Dios fundó una iglesia? Sepa cómo conducirte. ¿Cómo conducirte? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. No la iglesia de Petronilo o de Pánfilo. O del evangélico tal, no. La iglesia del Dios viviente. Vean para qué fundó Dios la iglesia. Escuchen. Columna. Y baluarte. Y base. ¿De qué? De la verdad. ¿Para qué Dios fundó una iglesia? Para que la verdad esté bien sustentada y para que los evangélicos no puedan enseñar mentiras. Y si no, que vengan y enseñen las mentiras aquí conmigo. ¿Por qué no vienen los evangélicos? ¿No saben que ellos conocen la Biblia al derecho y al revés? Y que saben muchísimo. No, es pura mentira. Y la mentira dura hasta que llega la verdad. Y la iglesia es columna y base de la verdad. Y todos los protestantes que me están viendo a través de la internet me están mentando la madre. Pero no me pueden refutar. Insultar sí, maldecir sí, mandarme para el infierno sí, pero refutar no. Ningún protestante me puede mostrar a mí lo contrario. Y eso es el reto que yo les hago. Vengan y me demuestran que la iglesia no es columna y base de la verdad. Vengan y me demuestran con la Biblia donde diga que Dios no tiene ninguna iglesia. Vengan. Y yo con la Biblia Reina Valera le demuestro que Dios sí tiene una iglesia y que esa iglesia es columna. ¿Cómo es otra vez, compadrito? Columna. Escuchen esto. Columna. Y baluarte. Y baluarte. De la verdad. Cuando la palabra de Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, este texto, hermanos, la Iglesia Católica Romana ha tomado este texto y lo ha sacado de contexto. Por eso usted siempre va a escuchar a un católico decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que sí dice la palabra de Dios, pero ellos lo implementan y lo sacan fuera de contexto. Veamos qué es lo que dice el numeral católico romano
acerca de este texto cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice el numeral 2032, dice la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Y está en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Compete y siempre en todo lugar a la iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este texto? ¿Por qué la Iglesia Católica toma este texto y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Que vuelvo a repetir, yo no lo niego porque Pablo es lo que escribe a Timoteo. Ahora, ¿pero en qué sentido y en qué contexto se saca este texto fuera de contexto? Un ejemplo, usted le puede preguntar a un católico por qué creen en la Asunción de María, si la palabra de Dios no lo dice. Y siempre cuando un católico no tiene respuesta bíblica, cuando un católico no tiene fundamento bíblico, cuando un católico no puede probar una doctrina con la palabra de Dios, va a recurrir a este texto. Y este texto lo va a recurrir cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Este texto, la Iglesia Católica Romana lo ha sacado de contexto y ha dicho que como la Iglesia Católica Romana, según ellos, es columna y baluarte de la verdad, la Iglesia Católica Romana puede disponer, puede inventarse, puede predicar cualquier cosa, aún no esté dentro de la palabra de Dios. Porque usted ha escuchado apologistas católicos decir que primero hubo iglesia, después hubo Biblia. Entonces, como primero hubo iglesia, por lo tanto, la iglesia es la que tiene la autoridad. Y el católico romano está obligado a creer aún un dogma de fe, aún la palabra de Dios no lo diga. Ejemplo, si nosotros vamos a lo que enseña el catolicismo romano acerca de lo que cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, nosotros vamos a entender y vamos a comprender que, un ejemplo, usted le dice, ¿dónde dice la Biblia la Asunción de María? Ellos dicen, no hay necesidad que la Biblia lo diga. ¿Por qué? Pregunta usted. Porque la iglesia es columna y la iglesia es baluarte de la verdad. Y siempre van a salir con este texto. Este texto, los apologistas católicos aún a veces contradicen lo que dice su propio magisterio católico, porque Roma a veces no apoya las posturas que dicen los apologistas católicos. Por lo tanto, ellos siempre van a argumentar que la iglesia, como la iglesia católica es columna y baluarte de la verdad, la iglesia puede implementar, la iglesia puede enseñar, la iglesia está autorizada por Cristo, hicieron infalible al Papa, se inventaron un purgatorio, se inventaron sacramentos que no están en la Biblia, se inventaron un método de salvación que no es bíblico, se inventaron una salvación por obras, se inventaron una justificación progresiva, se inventaron dogmas marianos, se inventaron tantas cosas a raíz de este texto. Cuando Pablo dice, para que si tardo, o sea, él está escribiendo la carta de una ciudad a un joven llamado Timoteo, por eso dice, por si tardo, si tengo alguna tardanza en ir a verte, por si tardo, sepas cómo conducirte a la casa del Dios vivo, que es la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia, hermanos? Dimos una introducción pequeña, la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Cada uno de nosotros conformamos ese cuerpo, conformamos ese templo, porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia? Bíblicamente, ¿qué es la iglesia? Teológicamente, ¿qué es la iglesia? Hermanos, tenemos que entender una cosa muy clara que es la iglesia. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, dice la palabra de Dios que el Señor añadía a su iglesia cada día los que debían de ser salvos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo de nuestro Dios porque mora en nosotros. La iglesia está formada por personas salvas, por personas rescatadas de su vana manera de vivir. La iglesia está edificada, la iglesia está formada por redimidos, por salvos, por santificados, por justificados, por comprados a precio de sangre, que fue la sangre que derramó
nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la iglesia. La iglesia no representa una denominación. Eso es sectarismo, hermano. Hoy en día hay tanto sectarismo que se parecen mucho al catolicismo romano, que si piensan las personas que si no perteneces a cierta denominación, simplemente no vas a alcanzar salvación. ¿Por qué? Porque se dice que esa denominación tiene la verdad absoluta. Eso es sectarismo. Así pensaban los fariseos. Los fariseos pensaban de esa manera. Los fariseos pensaban que los samaritanos eran goyines, eran perros. Goyines, dice la palabra de Dios. Los gentiles, ni sus luces para la bendición del Dios eterno. Los samaritanos, ni en cuenta. Entonces, dentro del fariseísmo había sectarismo y pensaban que fuera del círculo fariseo nadie tenía la verdad. Hoy en día muchas denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica, incluyendo la secta de la Luz del Mundo, incluyendo la secta de los Testigos de Jehová, incluyendo la secta de los mormones, y todos esos grupos religiosos que se identifiquen que fuera de su congregación no hay salvación, ese es un principio de las sectas, porque nuestro Señor Jesucristo vino a edificar una iglesia. Hoy en día hay denominaciones, claro, hay bautistas, hay mis hermanos pentecostales, hay hermanos presbiterianos, pero somos una iglesia. Y esa iglesia está formada por personas salvas, las personas que han recibido a Cristo en su corazón como su único y suficiente redentor. Sí, las denominaciones son palabras que se usan para identificar a un grupo de cristianos, pero Jesús no viene por bautistas, no viene por pentecostales, no viene por nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene y arrebata a su iglesia, Él viene por una iglesia que está dispersa por todo el mundo, que está en diferentes lugares, en diferentes regiones, por los salvos, y el Señor conoce a los suyos. Por eso creemos que hay una iglesia invisible. Esa iglesia invisible son las que el Señor conoce el corazón de cada persona, que realmente tienen a Cristo en su corazón, que realmente han nacido de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la iglesia de Cristo. Cuando Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿qué es la verdad? Yo pregunto, ¿qué es la verdad? Bíblicamente, no deducciones humanas, sino lo que a un magisterio, a un papa, a un arzobispo, a un cardenal, a un padre de la iglesia se le ocurrió decir que era la verdad. ¿Qué es la verdad? Bíblicamente, la Biblia nos da una respuesta. En Juan capítulo 14, versículo 6, nosotros vamos a encontrar cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad absoluta la tiene la palabra de Dios. La verdad absoluta le pertenece al Dios eterno, al gran Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el camino, ¿por qué Roma se ha inventado otros caminos? Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Usted lo ha escuchado seguramente. ¿Saben por qué se decía ese dicho dentro de los romanos, que todos los caminos llevan a Roma? Porque había aproximadamente algunas 7,000 veredas alrededor de la gran Roma, de la ciudad eterna que se le conocía, de la ciudad eterna de Roma. Así se le conocía dentro del mundo, dentro de los paganos. No digo que sea una ciudad eterna. Así se le conocía y así se le identificaba históricamente por el gran ejército que tenía Roma. Aproximadamente unas 7,000 veredas por las diferentes partes de Roma que comunicaban a la ciudad de Roma. Por cualquier camino que usted tomara, lo conducía a Roma. La Iglesia Católica Romana ha hecho eso lo mismo. Ha hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros caminos para ir a Dios. Tienen a María. Se atreven a decir y a blasfemar que es más fácil llegar a Dios por María que por Jesús. Tienen a los santos que interceden por ellos para llegar al Padre, que esa es una mentira del diablo. Esa es una mentira diabólica. Es una mentira que ha salido del infierno y que ha salido de un pensamiento que no es cristiano, ni tampoco fue una enseñanza apostólica. El Señor dijo, yo soy el camino. Nunca dijo, vayan por Pedro, vayan por la Virgen, vayan por la Guadalupe, vayan por el Papa. No, yo soy el camino. Y vienen las palabras que dice nuestro Señor y dice, yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. ¿Qué dice, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17? Usted lo tiene que saber de memoria.
porque si usted lee la palabra de Dios, usted lo tiene que saber de memoria. La palabra de Dios en Juan 17:17 dice: Padre, santifícalos en tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. ¿A cuál verdad se está refiriendo Pablo? ¿A la que enseña el romanismo? ¿A la que enseñan los papistas? ¿A lo que enseña el catecismo romano? No, no se está refiriendo a eso. Pablo jamás quiso comunicarle a este joven llamado Timoteo que esa verdad pertenecía a un cierto grupo de religiosos que se han inventado cosas. La verdad no es un magisterio romano. La verdad no es un catecismo romano. La verdad no son los dogmas marianos. La verdad no es irse a confesar a un cura. La verdad no son los dogmas de la Virgen, la Asunción de María, la verdad del purgatorio, la verdad de la intercesión de María, la verdad de abogada, mediadora, auxiliadora, madre de gracia, de misericordia, bondad y todo lo que ellos le han agregado. Eso no es la verdad. Cuando Pablo dice que la iglesia es columna, es que la iglesia es responsable. Usted y yo y los que predicamos la palabra de Dios somos responsables ¿de qué? De sostener una verdad. ¿Y cuál es la verdad que nosotros tenemos que sostener como columna? El evangelio que predicó mi Cristo, el evangelio que predicaron los apóstoles. ¿Y qué predicaron? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántas veces murió Cristo en la cruz? Dice muchas veces la carta a los hebreos, una vez y para siempre. ¿Cuántas veces sacrifica y actualiza el catolicismo romano el sacrificio de Cristo en la misa? Todos los días. ¿Están predicando la verdad? No. ¿Están ejerciendo un papel como columna de una verdad? No. La iglesia evangélica, ¿qué predica? Predicamos la gracia, predicamos el evangelio, predicamos que solo en Cristo hay salvación, predicamos que solo en Cristo es nuestro propicio, es nuestro medio de reconciliación, que somos salvos por gracia y que somos justificados una vez y para siempre de manera posicional y no de manera progresiva. Predicamos que Cristo es nuestro vicario, porque Él toma nuestro lugar y porque hay un sacrificio vicario en la cruz, que ese lugar horrible, que ese castigo horrible era para nosotros, pero nuestro Señor Jesús por amor lo tomó a nosotros. Y toda la ira del Padre, la justicia de Dios, el castigo que era para nosotros, como dice Isaías 53, que por su llaga fuimos curados, que fue escarnecido por nuestras rebeliones, lo tomó Jesús en la cruz por amor a nosotros. La iglesia, hermanos, es responsable y tiene que ejercer un papel como columna, pero no para sostener mentiras, no para sostener lo que dijo un pontífice, no para sostener lo que dijo una persona, para sostener lo que dice que la palabra de Dios, para sostener lo que dijo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Santiago, Judas, Apocalipsis, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Primera, Segunda Tesalonicenses, la carta a los Hebreos, Santiago, Judas, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, lo que encontramos en los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 libros del Antiguo Testamento. La verdad, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, cuando Pablo escribe a Timoteo, este joven llamado Timoteo, y dice que la iglesia es columna, no es que la iglesia va a inventar cosas como Roma lo ha hecho. No es que un día al pastor, como la iglesia católica lo ha hecho, que se le ocurra decir, bueno, yo creo que ahora vamos a creer que María sí ascendió al cielo. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la iglesia puede enseñar y tiene el poder y la autoridad, porque antes de que hubiese Biblia, ya había iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene más autoridad que la Biblia. ¿Por qué? Porque de la iglesia nació la Biblia. Pensamiento diabólico. Pensamiento diabólico, porque el Señor Jesús dice claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una tilde, ni una jota pasará, dice el Señor Jesucristo, de lo que Él nos vino a enseñar. Dice el apóstol Juan, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y tengas vida eterna en su nombre.
Entonces la iglesia tiene que ejercer un papel como columna, claro que sí. Tenemos que sostener una verdad, y la verdad es el evangelio, la palabra de Dios. Tenemos que anunciar, como se usaban aquellos postes, aquellas columnas dentro de los mercados públicos en los tiempos contemporáneos de Pablo, cuando ponían letreros para anunciar algo. La iglesia tiene que anunciar como columna las verdades bíblicas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Dice el profeta. Y el profeta Isaías dijo, heme aquí, Señor. Vemos a los hombres de Dios que dijeron, heme aquí, Señor. Y ese tiene que ser el papel de la iglesia, levantar la mano y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Por eso usted puede ver que la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue caminando y el evangelio de Dios no ha parado de ser predicado, porque la iglesia es columna de anunciar y de sostener las verdades bíblicas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es mi amado y gran Redentor Jesucristo. Ahora, un baluarte. Llama la atención que el apóstol Pablo también menciona la palabra baluarte. Dice Pablo que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, hermanos, ¿para qué servía un baluarte en los tiempos de Pablo? Ahorita es muy difícil que usted en los Estados Unidos, en México, pueda encontrar un baluarte como se usaban en los tiempos de Pablo. Todavía existen baluartes, ¿verdad? Por lo regular, muchos lugares donde se recluta el ejército hay baluartes. Pero si nosotros vamos y nos trasladamos a los tiempos de Pablo, ¿para qué sirve un baluarte, hermanos? ¿Para qué sirve un baluarte? Un baluarte, hermano, nos conlleva al pensamiento de una estructura defensiva. El baluarte, hermano, se usaba para los tiempos de la guerra, se usaba también para defender al rey, se usaba también para defender o para fortificar algunas ciudades. Usted puede ver que en los tiempos, un ejemplo de Jericó, cuando estaban los muros de Jericó, había baluartes y había vigilantes que vigilaban la ciudad de Jericó. Entonces, un baluarte era donde se ponía el soldado y el baluarte era la estructura que protegía al soldado. La iglesia es baluarte. ¿En qué sentido y en qué contexto bíblico la iglesia es un baluarte? Porque la iglesia, mis amados hermanos y mis queridos amigos católicos, la iglesia es responsable de sobreguardar la verdad, de proteger la verdad, de hacer defensa de la verdad. Por eso nosotros, la iglesia evangélica, como la iglesia de Dios, como la iglesia verdadera que dejó Cristo, como columna y baluarte, defendemos las verdades bíblicas. Por eso refutamos al romanismo, por eso refutamos a los papistas, por eso sacamos a la luz pública las mentiras del catolicismo romano. ¿Por qué? Porque ejercemos un baluarte de defender, de sobreguardar, y que no las mentiras del diablo, que no las mentiras de Roma, que no las mentiras del magisterio romano, las mentiras del Papa, todas esas mentiras que se predican hoy en día dentro del catolicismo romano, no vengan a presentarse como una verdad. ¿Por qué? Porque hay una iglesia de pie, hay una iglesia de frente, hay una iglesia ungida por el Espíritu Santo, grandes hombres de Dios que están al frente con la armadura de Dios, con el escudo de la fe, con la espada que es la palabra de Dios, con el yelmo de nuestra salvación, con el apresto del evangelio. Dijo Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, la iglesia tiene que ser un baluarte porque es una estructura. En los tiempos de Pablo, un baluarte, una estructura de defensa. La iglesia tiene que hacer defensa de las verdades bíblicas. La iglesia, como Pablo refutó a los gnósticos, como Pablo refutó a los judaizantes, como Pablo refutó también a los ebionitas, como el apóstol Juan refutó a los gnósticos que negaban la encarnación del verbo, como Pablo refutó a los judaizantes que querían meter la ley con la gracia, como Pablo también refutó a todos esos herejes modalistas, a todos los ebionistas, a todos los sodomitas. Pablo los refutó. ¿Por qué? Porque Pablo ejercía un papel como columna y baluarte de la verdad. Ese es el contexto correcto, hermanos, cuando Pablo dice, para que si tardo sepas cómo conducirte a la casa del Dios viviente, que es la iglesia,
que es columna y baluarte de la verdad.